Hola, bienvenidos. Hoy vamos a hacer otro vídeo, el último seguramente, de las anécdotas de Bhagavan, que a mí tanto me gustan. Y para los que sean aficionados a estos vídeos, pues ahí tenéis las fotitos en blanco y negro para que sea más fácil de encontrarlos. Había un sadhu llamado Bhagatar Swami que marchaba frecuentemente a la India del Norte. Allí imitaba a Bhagavan, afirmaba que era Ramana Maharshi y recogía dinero. Un día, después de una larga ausencia, apareció de repente delante de Bhagavan, llevando una larga barba y una ropa extraña. Vengo directamente de los Himalayas, le dijo, con un aire muy serio. He tenido un sueño en el que el Señor se me ha aparecido. Vuelve enseguida a Arunachala, me ha ordenado. Mi hijo Ramana no hace nada, pierde el tiempo. Es preciso enseñarle algunas disciplinas espirituales. Para comenzar, inícialo en este mantra. Y me dio en secreto el mantra. Mañana vendré a iniciarte, toma un baño y prepárate, le dije a Ramana. A la mañana siguiente, Bhagavatar Swami comenzó las ceremonias. Después instó a Bhagavan a que fuese a recibir la iniciación al mantra. A este le divertía más que enojarlo. Le dijo sonriendo: el Señor que te ha dicho en sueños que me des la iniciación al mantra, si ese mismo Señor se me aparece en sueños y me ordena que acepte de ti esta iniciación, entonces nos veremos. La señora Rhoda Melkler me contó esta extraña pero emotiva historia. Durante los últimos días de Bhagavan, los discípulos le enviaban toda clase de medicamentos y estos eran cuidadosamente guardados en la estantería. Un día Bhagavan pidió que le trajeran una botella grande de cristal y ordenó vaciar todos los frasquitos en ella. Después de mezclarlos bien, anunció que tomaría por la mañana y por la tarde una cucharada de la mezcla. Nosotros teníamos miedo, pues algunos medicamentos eran muy tóxicos. La gente me envía estos medicamentos porque me aman, dijo Bhagavan. Para que estén contentos debo tomarlos todos. La extraordinaria mezcla contenía productos alopáticos, ayurvédicos, homeopáticos, plantas, sales bioquímicas, cenizas, polvo, venenos, una mezcla mortal. Pero cuando le pedimos una cucharada para cada uno de nosotros, conforme a la regla que él mismo había fijado, Bhagavan reflexionó y renunció a beber esa mezcla. Si era para todos, ¿no? Entonces ya dijo, no, entonces no quiero que vosotros lo toméis, ¿no? Sri Kunju Swami me contó la siguiente anécdota. En vida de Bhagavan, los buscadores serios vivían en Palakoutu. Entre ellos había un alemán que hacía una sadhana intensa. Un día el cartero llamó insistentemente a la puerta de acero de su cabaña, cosa que le molestó incluso a los vecinos. Todos acudimos junto al cartero a esperar la llegada de Bhagavan, que efectuaba su paseo cotidiano a través de Palakoutu. Preguntó por qué estábamos todos reunidos delante de la puerta del alemán. Le dijimos que había un telegrama para él y que no conseguíamos hacerle salir de su cabaña. Es mi culpa, dijo Bhagavan, riendo. Se quejaba un día de que los ruidos exteriores le impedían hacer largas y profundas meditaciones. Conseguí cera de la abeja y la mezclé con algodón para hacer tapones y se los pusiera en los oídos. Aíslan completamente del exterior. Como era la hora que tenían costumbre de encontrar a Bhagavan, el alemán salió de su casa después de quitarse los tapones. Quedó totalmente sorprendido al ver a tanta gente frente a su puerta. Tras este incidente, nosotros nos fabricamos también tapones antirruido. Los discípulos serios los encontraban inigualables para meditar con toda tranquilidad. Kameswari Anmal tocaba muy bien la veena, que es un instrumento de cuerdas del sur de la India, conocida por los mejores medios musicales. Practicaba la música como una sadhana y tocaba delante de Bhagavan cada vez que venía al ashram. Un día, después de un bello recital, le dijo: Bhagavan, la música es mi culto y mi sadhana. ¿Es un medio para alcanzar la liberación? Bhagavan permaneció silencioso. Al cabo de un momento, ella preguntó: ¿Santigaraya y otros no alcanzaron a Dios por medio de la música? ¿No debo yo seguir también su ejemplo? ¿No alcanzaré la meta última de la misma manera? Después de un instante de silencio, Bhagavan respondió: ellos compusieron su bella música después de la realización. No alcanzaron la realización por medio de la música. Es por eso por lo que esa música posee una vida eterna. Es como decir, las cosas tienen que ser a mi gusto, ¿no? Como a mí me venga bien, ¿no? Entonces por eso al principio se quedó calladito, ¿no? Porque ese tipo de tonterías no le suelen gustar mucho escucharlas.
Sri M.G. Shanmugam, uno de los primeros discípulos de Bhagavan, hoy desaparecido, ha escrito una biografía de Bhagavan en tamil que finaliza desgraciadamente en los últimos años 30. Sin embargo, nos ha dejado notas sobre Bhagavan y sus enseñanzas. He traducido algunos extractos de ello. Durante los 24 años en que he frecuentado a Bhagavan, constaté que raramente predicaba de manera elaborada. Daba sugestiones que los buscadores avanzados debían asimilar cuidadosamente y seguir fielmente su sadhana. Observándolo atentamente, reteniendo las palabras que pronunciaba de tanto en tanto, se podían aprender perfectamente sus enseñanzas. Un día dijo: para la práctica del Atma Vichara, cada día es favorable y cada momento es bueno. No hay disciplina que respetar. Se puede hacer en cualquier lugar, en todo momento, sin que ni siquiera alguien se dé cuenta. Todas las otras sadhanas exigen objetos exteriores y un entorno favorable, pero para Atma Vichara nada exterior a uno mismo es necesario. Solo es necesario girar la mente hacia el interior. Aun practicando Atma Vichara se pueden realizar fácilmente otras actividades. Además, no se molesta a los que se encuentran alrededor, pues Atma Vichara es un puro trabajo interior. Se trata de girar tu atención hacia el sí mismo interior. La única cosa indispensable es la perseverancia. Estas son palabras y algunas instrucciones personales que él me dio a mí. Si observas tu respiración con una perfecta concentración, eso conducirá a la retención espontánea del soplo. Eso es Jnana Pranayama. Cuanto más humilde seas, mejor será para ti. Interiorizando la mente se puede vivir en cualquier lugar y en cualquier circunstancia. Debes de considerar que el mundo no es más que un sueño. No dejes que el mundo objetivo y los pensamientos distraigan tu mente. Realiza el trabajo que te incumbe en la vida, pero el resto del tiempo debe pasarse en Atma Vichara, establecido en el sí mismo. No malgastes ni un segundo en la inatención y el letargo. No causes a los demás el menor malestar, la menor molestia. Haz todo tu trabajo tú mismo. Atracciones y repulsiones deben evitarse. Con la atención centrada en la primera persona y en el corazón, es preciso practicar sin descanso el quién soy yo. Esta práctica asidua conducirá a la cesación espontánea del soplo. Permanecer silencioso sin pensamientos, esa es la plenitud. Permanecer sin pensamientos es Nisha. Permanecer sin pensamientos es Jnana. Permanecer sin pensamientos es Moksha. Permanecer sin pensamiento es Sahaja. La razón es que el estado de conciencia en el que todo rastro de pensamiento ha desaparecido es en verdad el último estado de plenitud. A la edad de 18 años, recé con fervor para poder encontrar un Yavimukta, un maestro iluminado, y recibir sus bendiciones. Mis oraciones fueron enseguida contestadas. Mi padre, oficial de policía, fue trasladado a Tirumbamalai y oí hablar de Bhagavan Ramana. Abandoné mis estudios y me apresuré a ir a Arunachala. En el tren tuve una notable visión de Bhagavan. Cuando llegué al ashram me acogió con una sonrisa llena de bondad. Como una madre afectuosa me preguntó: ¿cuándo has llegado? ¿Y cómo está tu mano derecha? A los 14 años me había fracturado la mano derecha y esta nunca se había restablecido completamente. Estaba deformada y la disimulaba siempre bajo largas mangas, de forma que incluso mis amigos ignoraban esta deformidad. ¿Cómo podía saberlo Bhagavan? ¡Qué cariño me demostró! Después de eso, mi complejo de inferioridad ligado a esta herida desapareció completamente. Pero lo más importante es que me pidió que me sentase ante él. Yo lo miré fijamente y no sé qué lo que me sucedió entonces. Cuando me levanté habían pasado 2 horas. Esta experiencia fue para mí el primer y más maravilloso prasad recibido de mi Sadguru. Nunca lo he olvidado. En ese momento comprendí que me había aceptado entre los suyos. Diariamente iba a ver a Bhagavan a las 2 y no volvía a casa hasta las 8. Mi padre era un fiel discípulo de Bhagavan. Cada día me daba 3 annas con las que compraba el incienso que era quemado en presencia de Bhagavan. Un día, al no recibir este dinero, me fue imposible comprar el incienso y me abstuve de ir a verle.
Al día siguiente a mi llegada, Bhagavan observó amablemente y me dijo: «Ayer no viniste, porque no pudiste conseguir el incienso. La veneración interior es suficiente». Un día mi padre nos dijo que acababa de ser trasladado a Vellore. Ninguno de nosotros, yo en particular, queríamos dejar Tirumbamalai. Por eso significaba estar alejado del darshan de Bhagavan. Fuimos a expresar nuestra pena a Bhagavan. Me dirigió una mirada benevolente. Unos días más tarde, extrañamente, la orden de traslado fue anulada. Además de la presencia extraordinaria de Bhagavan y del poder formidable de su silencio, observé la extraña manera en que las dudas que estaban en nuestra mente eran disipadas por medio de otros. Alguien en el hall expresaba a Bhagavan una duda que había en ti. Bhagavan no solamente proporcionaba una respuesta, sino que te miraba sonriendo, como diciendo: ¿está disipada ya esa duda que tú también tenías? Bhagavan permanecía sentado, inmóvil, como una roca, con los ojos abiertos, durante horas seguidas, y el silencio invadía el hall. Todos los corazones se llenaban de paz y tranquilidad. Este silencio era su última enseñanza. Ya os dije que parpadean muy poco. El doctor K. Subramanian tuvo la gentileza de compartir los siguientes pensamientos. Mi padre, Sri Krishnawami, ayer en su primera visita preguntó a Bhagavan: «Hay tantos sadhus, ¿cómo reconocer al que es verdaderamente un sabio?». Bhagavan, al cabo de algunos instantes, respondió en términos muy precisos: «Aquel cuya sola presencia te da, sin ningún esfuerzo, la paz de la mente». Ese es un verdadero sabio. En las conversaciones y los otros libros, las cuestiones planteadas por los discípulos y las respuestas dadas por el maestro son escrupulosamente transcritas. Sin embargo, tales libros no pueden hacer que comprendamos la manera en que Bhagavan respondía. Un día, por ejemplo, un bhakta que venía de lejos le preguntó: «He seguido diversos métodos de control mental, sin éxito aparente. ¿Llegaré un día a dominar mi mente?». Bhagavan no dijo nada. Al cabo de algunos instantes el hombre volvió. «Las escrituras dicen que sin dominio de la mente no se puede progresar espiritualmente. Hago esfuerzos sinceros. ¿Se me permite tener esperanza?». Nuevo silencio por parte de Bhagavan. El hombre continuó preguntando. Decía que verdaderamente estaba triste por no hacer ningún progreso y deseaba obtener de Bhagavan alguna respuesta precisa. Bhagavan permanecía impasible. Cuando había pasado casi 1 hora y media, Bhagavan se levantó. Al franquear el umbral de la sala, se volvió hacia el interlocutor y le dijo: «Usted lo sabrá poco a poco». Ningún libro puede decir lo que ha pasado en la mente de este hombre durante esta 1 hora y media y la manera en que Bhagavan ha ayudado en sus esfuerzos durante este tiempo. Es un secreto conocido solamente por el maestro. Las últimas palabras de Bhagavan no eran solamente una respuesta de ánimo, sino una verdadera bendición dirigida a su interlocutor. Kanamaka amablemente me ha querido contar los siguientes episodios. Cuando Bhagavan vino de nuevo al hall, se impusieron algunas rígidas restricciones o darshan únicamente en algunos periodos. No dormir en el hall, excepto en ciertas horas para los servidores, etc. En aquella época Bhagavan hablaba mucho, tanto por el día como por la noche. Cuando contaba una historia, acompañaba sus palabras con gestos elocuentes. Un tal Swami estaba particularmente interesado en que los sirvientes no entablaran conversaciones con Bhagavan y que permanecieran tranquilamente tumbados. Daba la vuelta por el hall para verificar que las consignas eran respetadas del todo. Venkataraman y Narayana y Yer estaban sentados muy rectos y escuchaban boquiabiertos a Bhagavan contar una historia. Olvidaban totalmente el mundo exterior. Bhagavan sabía cuándo se aproximaba el peligro. Entonces se callaba bruscamente y les hacía un signo con sus manos para que se estirasen. Ellos obedecían, pero en cuanto el director marchaba, Bhagavan hacía de nuevo gestos para hacer el menor ruido y los oyentes se levantaban ávidos. Era como un niño. Kanakamma prosiguió. Un día, una señora había dibujado un pavo con harina a la entrada de la casa que acogía a los hombres. Este dibujo era tan realista que el pavo blanco que estaba allí
No dejaba de mirarlo, tomándolo por otro compañero. Bhagavan llegó y observó esta escena sorprendente. Trajeron semillas y se pusieron en un plato al alcance del pavo blanco. Normalmente este se había precipitado sobre la comida, pero en esta circunstancia ni siquiera la miraba, continuaba con su mirada fija en el dibujo del suelo. Bhagavan dijo: ¿acaso tienes la impresión de que un rival ha venido a desafiarte? Al escuchar estas palabras, como si hubiera comprendido completamente su observación, el pavo blanco dejó de mirar el dibujo y se puso a comer las semillas. Bhagavan hizo este comentario: una obra de arte se consigue verdaderamente cuando un artista del mismo nivel la aprecia sin reservas. Si un zapatero aprecia un zapato hecho por un aficionado, es que es realmente de calidad. Y si un sastre admira un vestido que has confeccionado, es porque es perfecto. De igual manera, si un pavo queda fascinado por un dibujo de un pavo y cree que es un verdadero pavo, eso prueba el excelente trabajo y la calidad del artista. Después de una pausa, Bhagavan añadió: para artistas tan excepcionales y dotados, Brahma Vidya, que es la más alta realización espiritual, él siempre lo decía por algo, se obtiene fácilmente. Pero ellos no buscan la perfección espiritual. Su mente no tiene otra preocupación más que la de la celebridad. Le pedí a Kannamaka que me llevase, que hablase con Sri Annamal. Me contó lo siguiente: todos sus pensamientos eran para Bhagavan. Ella descuidaba a su hijo y a los miembros de su familia. Dejando al niño en casa, marchaba a meditar a la montaña. Después de la muerte de su marido, confió su hijo a un hermano y vino a instalarse en el ashram. Llevaba una vida muy disciplinada, comía muy poco, no hablaba más que de las cosas espirituales e iba a visitar cada día a Bhagavan. Aunque no sabía leer ni escribir, era capaz de explicar cualquier pasaje de los textos espirituales. Su experiencia directa le permitía revelar muchas más cosas que la simple erudición. Un día me dijo: ¿crees que los sadhus tienen necesidad de alimento elaborado? Mira en ese rincón. Dhanamma ha dejado un tarro de arroz frío. Eso es todo lo que yo necesito. El tiempo es muy precioso para los buscadores. Permanecer tal y como son, eso es todo lo que tenemos que hacer. Permanecer allí donde no hay pensamientos. ¿Qué dice Bhagavan? Cerrad los ojos y permaneced tranquilas. Simplemente dice así. Después del Mashyamahadi de Bhagavan, los discípulos se dispersaron, pero pronto se dieron cuenta que no podían encontrar la paz de la mente en ninguna otra parte más que delante de él. Enseguida fueron volviendo poco a poco cerca de la tumba de Bhagavan. Pidieron a Muruganar que expusiera las obras escritas de Bhagavan. Después de terminar las obras completas de Bhagavan, Muruganar interpretó otros tratados espirituales como el Atma Purana. Un día, Adhanmal le pidió la explicación de un pasaje concerniente al santo Mahadeva. Mahadeva tenía un karma residual y tuvo que renacer. Tan pronto como salió del vientre de su madre, se realizó, ¿no es así? En ese momento, Anandammal se balanceó hacia adelante repentinamente y colapsó. Se podía decir que hacía una posternación, pero al cabo de algunos minutos, como no se levantaba, la levanté y la puse en posición sentada. No estaba consciente. Le rociamos el rostro con agua, pero no hizo ningún efecto. Entonces la transportamos a la ciudad, a casa de su pariente. Ya no abrió los ojos. Esto ocurrió a las 10 y a las 9. Fue declaradamente muerta. Su último pensamiento había sido la liberación. Es que incluso después de muerto, ¿no?, hacía milagritos, ¿no? Pues este es el último texto que leemos sobre anécdotas de Bhagavan y sus gentes. Y nada, seguiré con los últimos libros de Nisargadatta y lo del Evangelio de Tomás, que os dije que lo leería. Besito, hasta la siguiente.